en el Evangelio según San Juan, el capítulo 21. El Evangelio según San Juan, el capítulo 21. Gloria al Señor. Capítulo 21 del Evangelio según San Juan. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así la palabra del Señor. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estamos leyendo el capítulo 21, desde el 1. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón. Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó de la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiera compartir con ustedes este pasaje bíblico, este incidente maravilloso, llamativo, por cierto, que ocurrió cuando Jesús, o sea que después que Jesús ya había resucitado. Si nosotros leemos el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, vamos a ver el contexto de lo que estaba ocurriendo aquí cuando se fueron a la tumba de Jesús a buscar el cuerpo de Jesús y no encontraron. Ustedes saben que las mujeres se fueron al sepulcro y vieron que la puerta estaba abierta y adentro no estaba el cuerpo. Entonces lloraron las mujeres y se le aparecieron inclusive ángeles hablando con ellas. Y se apareció Jesús mismo, pero las mujeres no le reconocieron en ese momento a Jesús, porque en la mente de esta mujer estaba de que Jesús, su cuerpo había sido robado por alguien. Por eso le dice: si tú la llevaste, dime dónde la has puesto y yo la voy a llevar. O sea que la mente de estas mujeres estaba centrada en que el cuerpo de Jesús se robó, no que resucitó, sino que robaron.
Jesús le habló en ese momento a ella y casi no le entendieron a Jesús, no le reconocieron. Qué tremendo es, hermanos queridos, cuando la mente nuestra está enfocada en algo y no podemos salir de ese enfoque que tenemos. En esta noche yo quiero hablar acerca de este tema de enfocarte y enchufarte de vuelta con Jesús. Hacerte amigo íntimo de Jesús y que empieces a vivir con Jesús todos los días de tu vida, no como el Jesús mental, sino como el Jesús que fue revelado a tu vida. Porque Jesús te reveló a vos en tu corazón. Cuando le aceptaste a Él en tu vida, es porque Él habló a tu corazón. Él impactó tu corazón, impactó tu vida, y vos dijiste: yo le quiero a Jesús. Ese Jesús, hermanos, puede que en el caminar de la vida cristiana se opaque y se enfríe, y en tu mente está solamente el razonamiento de que un día te entregaste a Cristo, pero sin embargo Cristo no está allí. Es teórico. Él quiere manifestarse. Él hasta te habla muchas veces, pero no le entendés a Él como que te está hablando. ¿Por qué razón? Porque falta que de vuelta Él se revele a tu vida como lo hizo la primera vez. Entonces en esta noche, hermanos queridos, vamos a ver algunas lecciones maravillosas, algunas razones y significado de lo que pasó en el mar de Tiberias. ¿Por qué ocurrió lo que estaba ocurriendo con los discípulos? ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús le llamó a Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando estaba él ahí a la orilla del mar? ¿Alguien se acuerda cuando Jesús le llamó a Pedro? ¿No? Jesús le dijo a él: ven conmigo y ya no será pescador de peces, sino será pescador de hombres. Serás pescador de hombres. Y Pedro le siguió a Jesús. Pedro le siguió a Jesús hasta el momento en que casi le estaban matando, y después le negó. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Quiero enfatizar un poquito esta parte, porque Pedro es uno de los que estaba esa noche allí en la pesca. Y Pedro era una persona que necesitaba ser impactado de vuelta por el toque del Señor Jesucristo, así como sus amigos que estaban con él. Pedro le siguió a Jesús. Pedro le amó a Jesús. Inclusive dijo: Señor, yo me voy a ir contigo hasta la muerte. Sin embargo, no pudo estar con él en el momento de dificultad. Gracias, hermano. No pudo estar con él. Tuvo que huir hasta que llega este momento. Inclusive antes de esto, Jesús se aparece a sus discípulos en una cena cuando Tomás Dídimo dijo: si yo no veo, no voy a creer. Y Jesús se apareció allí traspasando la pared y le dijo: si quieres puedes poner tus manos en mi herida. ¿Se acuerdan de ese incidente? También estaba Pedro allí. Pero después de ese incidente, ¿sabe qué pasó? El que invitó a volver a la pesca, el que invitó a volver a la antigua profesión, el que invitó a ir de vuelta al pasado, se llama Pedro. Pedro les dijo en el versículo 21, capítulo 21, versículo 3, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos nosotros también. Qué fácil es cuando uno te invita a ir hacia arriba, hermano. Es difícil a veces acompañar a esa persona. Cuando alguien te dice: ¿por qué no buscamos la santidad del Señor? A veces sentimos que como que no queremos hacerlo. Pero cuando se nos invita a hacer algo fácil, ir para atrás, hermanos, muchos van. Lo que le sucedió a Pedro. Pedro dijo: yo voy a volver a pescar. Voy a volver a pescar. Y los que estaban con él, 6 más, le dijeron: nosotros también vamos a ir contigo. Le faltaba a Pedro y a esos discípulos volver a ver el poder de Cristo y reconectarse con el Señor para una firmeza. Ustedes saben, hermanos, que después de esto, cuando Jesús ascendió al cielo y vino el Espíritu Santo, hermanos, que todos estos discípulos murieron de manera terrible por no negar a Jesús. Murieron, hermanos, degollados, aserrados, crucificados, quemados, todo por Cristo. Eso es la evidencia histórica de que estos discípulos, después de que fueron sellados con una revelación de Cristo, estuvieron dispuestos a morir. Pero antes de esa revelación que vino por parte de Jesús, hermanos, ellos estuvieron dispuestos hasta a negarle y a dejarle solo en la cruz del Calvario. Nosotros sabemos ese incidente
que Jesús quedó solo. Dice, solamente estaban allí las mujeres mirando ese escenario atroz en ese momento en el monte Gólgota. Pero en este incidente Pedro dice, vamos de vuelta. Y ellos se fueron, hermano. Ellos se fueron de vuelta y entraron. Yo les pregunto a ustedes, ¿Pedro era profesional en la pesca, sí o no? Sí, era profesional. Entendía la correntada si había en el mar de Tiberias de acuerdo a la correntada de viento. Entendía. Sabía hasta qué profundidad podían ir. Él sabía, porque ese era su mundo anterior. Esa era su vida. Ir a la pesca, vivir de eso, que no estaba mal. En ningún momento podemos decir que está mal, pero ya le había llamado Cristo y le había dicho, ahora vas a dejar esto y yo te voy a hacer pescador de hombres. Pero cuando Jesús murió, y muchos de ellos probablemente se desalentaron porque le mataron a Jesús, hermanos, yo creo que el desánimo vino en ellos. Entonces uno de ellos, un líder, dije, yo me voy. Y otros dijeron, también yo me voy. Hermanos queridos, cuando alguien te invita a escalar para arriba, esforzate y subí para arriba. Buscar la excelencia, buscar lo que es sobresaliente, buscar lo que es de Dios, hermano. Cuando alguien te invita para ir para abajo, hermano, para. Porque esa voz no viene de Dios. Esa voz viene para desanimarte y para ir denigrándote paulatinamente hasta llegar a un estado en que ya no vas a reconocer a Jesucristo. Por eso Jesucristo en esta noche te ha traído aquí para hablarte y decirte, reconectate de vuelta conmigo. Quiero entrar en conexión contigo. Quiero tomar realmente el centro de tu corazón. Quiero realmente vivir en vos todos los días, 24 horas del día. Eso es lo que requiere el Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que en los primeros versículos, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Y cita a los discípulos y dice, y otros dos discípulos, Simón Pedro, les dijo, vamos a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en la barca. Se fueron de vuelta al pasado que ellos necesitaban, porque, hermanos queridos, ellos eran seres humanos, tenían que comer, ¿sí o no? Tenían que comer, pero ellos volvieron. La lección que quiero quitar de esto es de que ellos volvieron al mar, volvieron a la barca, volvieron a pescar. Pero cuando uno hace algo fuera de la voluntad de Dios, pensando de que está en Cristo, hermanos, las cosas no salen. ¿Cuántos pescados quitaron ellos cuando se fueron? ¿Cuántos pescados? Nada. ¿Pero acaso Pedro no le conocía a Jesús? ¿Acaso no estuvo con Jesús 3 años? ¿Acaso no vio los milagros de Jesús? ¿Acaso no le tomó la mano a Jesús? ¿Acaso no estuvo con Jesús? Estuvo, pero quiso hacer a su manera lo que anteriormente hacía, y se fue y se metió en el mar, se metió en su barca, llevó consigo un grupo, hermano, y empezaron a pescar. Y yo me imagino, hermanos, porque yo también fui pescador, pesqué en el río, y una persona que sale para el río, en primer lugar invierte dinero en gasolina, en carnada, en permiso para salir, en su comida, te tiene que pagar a su ayudante, y nunca uno va para perder, nunca uno va diciendo, hoy no voy a quitar, no quiero quitar nada. No, uno va con una expectativa enorme diciendo, hoy voy a traer gran cantidad de peces. Y uno sale con esa expectativa. Y muchas veces uno viene sin nada, en serio. Uno viene sin ni un pescado, decepcionado, porque ahora se quedó la cuenta que uno tiene que pagar. Y cuando uno sale conociendo el río, uno sabe los lugares donde tiene que ir a pescar. Es lo que hizo Pedro, hermano. Le dijo, vamos a pescar. Y se fueron y pescaron, hermano, toda esa noche. Porque la Biblia dice, cuando estaba amaneciendo. ¿Cuántas horas calculan ustedes que pescaron ellos? Vamos a suponer que empezaron a las 6 de la tarde, o las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, las 1, las 2, las 3, las 4, las 5. Son 8 o 9 horas que estaban pescando. Y tiraban la red. Dale, Tomás. Remagos que son más incrédulos. Yo voy a atajar la red, decía Pedro. Arrastraban y no quitaban nada. Nada. Absolutamente. Yo quiero decirte una cosa, iglesia del Señor. Si vos querés tener y mirar en el
La Biblia no te habla del éxito, hermano, en la vida. No, la Biblia no habla de éxito. Pero es como llamamos nosotros al sentido de ir escalando en la vida, de ir mejorando nuestra calidad de vida en el sentido espiritual, en el sentido emocional, en el sentido social y físico. Todos queremos ir progresando, amén. Todos queremos ir para arriba. Todos queremos ascender. Pero cuando lo intentamos hacer desenfocados de Jesús, hermanos, podemos sufrir las consecuencias nosotros. Es por eso que en este ya final de año, hermanos, yo quiero llamar tu atención y decirte: reenfócate en el Señor. Mírale otra vez a Jesús como la primera vez. No le mires a Jesús como la costumbre de tu vida. No le mires a Jesús como una persona religiosa que cumple en venir sábado y domingo. No, mírale a Jesús como un hijo y mírale a Él como un padre verdadero, para que las cosas te vayan bien. La palabra del Señor, hermanos, nos enseña que si nosotros nos enfocamos en Él, si tenemos puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, hermanos, van a venir turbiones, van a venir tormentas de todos lados, pero Él nos va a sostener a nosotros. Él va a estar con nosotros. Los discípulos pescaron y no lograron nada. ¿Qué nos habla eso, hermanos? Nos habla, escuche bien, iglesia, de que nosotros debemos de depender de Jesús. ¿Por qué le estamos orando al Señor por un aire hoy? Nos parece medio que un poco carnal, un poco materialistas somos. Pero ¿saben que Dios quiere proveernos eso? Claro que sí. No quiere decir de que somos carnales, no. Le estamos pidiendo al Señor, si Él quiere darnos, Él nos va a dar. Amén. Y si Él nos quiere decir, pasen este verano sudando, vamos a hacerlo sin problema. Pero si Él dice, no, yo les proveo a ustedes, el Señor nos va a proveer lo antes posible. Así como nos proveyó siempre. Pero hermanos, tenemos que buscar eso enfocados en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo creo, hermanos, que si nosotros miramos solamente lo material, no vamos a avanzar mucho. Porque hoy podemos juntar un montón de dinero, tal vez no vamos a alcanzar la mitad para juntar, para comprar. Pero cuando nos enfocamos en Jesús, Jesús es el que se encarga de proveer para su iglesia y para su pueblo. Aleluya. Cuando Dios vio la necesidad del mundo y vio de que las cosas andaban mal en el mundo, Él miró y vio que había necesidad de enviar a su hijo. Y Él envió a su hijo, hermano. Él envió la solución para este mundo. Y vamos a llamarle, vamos a suponer que el calor es un problema. Dios puede mirarnos y decir, yo le envío la solución a los hermanos fieles que a pesar del calor están allí alabando mi nombre. Entonces, hermanos, nos dirigimos, hermanos, en la petición que tenemos, enfocados en Jesús, teniendo un corazón sincero con el Señor. La dependencia de Jesús. Sin la dirección de Jesús, hermanos, no vamos a alzar ni una boga ni un mandí. Vamos a pescar y vamos a sudar mucho, pero no va a haber resultado. Nos habla este incidente de que Pedro y sus amigos no quitaron nada. Nos habla de que nosotros debemos de depender de Cristo Jesús. Nunca, hermanos, por más de que tengas recursos, de diferentes tipos de recursos, nunca diga yo puedo porque tengo. No, yo puedo porque Dios me ayuda y Él está conmigo. Esa debe ser la postura del Hijo del Señor. Otra de las cosas, hermanos, que nosotros podemos ver en esta lección es de que Dios le estaba preparando a ellos para la misión que Dios tenía para los discípulos. Ustedes saben, hermanos, que los discípulos, el Señor les entregó a ellos una misión como nos entregó a nosotros. Dios nos entregó a nosotros una misión de ir y predicar a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la gran comisión que el Señor nos dejó a nosotros. Si lo estamos cumpliendo o no, ese ya es el problema nuestro, no es problema del Señor. Así que, hermanos, hoy es tiempo de reenfocarnos. Hermanos, la falta de peces que reinó esa noche es un mensaje de Cristo para ellos, de que con sus propias fuerzas no van a lograr nada. El secreto está en lo que hizo David cuando se enfrentó a Goliat. Yo vengo a ti en nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Yo hago esto en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo emprendo esta carrera en el nombre de Jesús. Yo emprendo esta labor en el nombre de Cristo Jesús. No es ningún secreto.
pero debe ser un estilo de vida. Tal vez probaste muchas cosas y nunca lograste nada, pero Jesús te trajo hoy aquí, en este lugar, para que vos le mires a Él y le digas: Señor, yo quiero reenfocarme en vos, porque yo sé que en vos está mi solución. Necesito de vos. Necesito, Señor. No te conozco mucho, no oí mucho hablar de vos, pero yo me doy cuenta de que yo necesito de vos. Y el Señor te va a pasar la mano en esta noche para bendecirte. Bendito sea el nombre del Señor. Al amanecer, hermanos, de la mañana, dice la palabra del Señor de que cuando ya estaba amaneciendo, y yo me imagino, hermano, que como todo pescador, el tiempo en donde el pescador se agota, se cansa. Porque yo sé lo que es estirar una red, sé lo que es estirar un espinel. No es como la pesca de reel o la pesca de mano, no, es bastante pesado. Uno tiene que remar, se tiene que estirar por el hilo, hace mucha fuerza y es agotador. Y uno no tiene que dormir a la noche. Por eso los pescadores, hermanos, muchas veces compraban del almacén, hermanos, una petaquita con una leche condensada, mezclaban y tomaban y le mantenían despierto. ¿Por qué hacían eso? Porque ellos tenían que estar despiertos para pescar. Porque si dormían en su barca, no iban a pescar nada y al otro día no iban a poder llegar a su casa. Entonces usaban ese método: petaquita con leche condensada. Y así amanecían, y a veces inclusive con eso, hermanos, ellos no lograban nada. Pero quiero decirte una cosa, que en este incidente, cuando Jesús le mira a ellos y les ve, Jesús estaba a la orilla. La barca dice que no estaba muy cerca muy lejos de la orilla, estaba cerca de la orilla. O sea que Jesús pudo visualizarle. Y Jesús le dice a ellos: che, ¿ustedes tienen algo de comer? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué dijeron sus discípulos? No. Es como si yo le pongo un poco de vida, esto me va a parecer un poco de ironía. Jesús a propósito le preguntó: ¿tienen de comer? Jesús sabía que ellos no tenían nada. Jesús sabía de que ellos iban a ir a pescar y no iban a pescar nada, aún siendo profesionales. Y saben que la cuestión es de que había miles de peces en ese lugar donde ellos estaban. ¿Había peces, sí o no? La Biblia muestra que sí había. Había miles de peces. Y no es que tenían que remar a 2 cuadras de ahí. No, a la derecha nomás estaba. Y Jesús le dijo: no, Señor, no tenemos. Señor, no hemos pescado nada. Estamos ya amaneciendo aquí. Qué tremendo, hermanos, que cuando uno reconoce eso, hermano, y Jesús te hace vivir momentos a veces terribles, a veces difíciles, para que vos aprendas a tener obediencia y a tener fe en Él. Porque a veces no tenemos fe y no somos obedientes al Señor. Y el Señor quiere que seas obediente y que tengas fe en el Señor. El Señor quiere que hagas su palabra. El Señor quiere que leas su palabra, que seas obediente a la palabra con mucha fe en Él. La gente quiere seguir a Cristo, ¿saben cómo? A su manera. A su manera nomás. Le quieren tener a Cristo como un crucifijo, y eso no anda con Él. Jesús es una persona, Él es vida. Él es vida, amén. Él es vida, Él es tu doctor, Él es tu amigo, Él es tu proveedor. Y tenemos que vivir con Él como Él es. Por eso, hermanos queridos, una lección maravillosa que nos enseña esto es de que nosotros tenemos que ser obedientes a Jesús. Y tenemos que tener fe en Él. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Aparte de eso, si le conocemos a Cristo, tenemos que aprender algo que va un poquito más allá de lo que es obediencia y de lo que es fe. De que nosotros dependemos de la guianza divina. Nosotros dependemos de lo que el Señor nos dice a nosotros para hacer. Amén. Eso no es fácil de entender, hermano, porque a veces nosotros hacemos lo que nosotros queremos otra vez. No le pedimos siquiera opinión al Señor, sino que actuamos a nuestra manera. Y cuando nos sale el tiro por la culata, como quien dijera, entonces ya le culpamos: Dios, ¿dónde es lo que estuviste? Pero, hermanos, Dios quiere que nosotros dependamos de su guía divina. Dios quiere que dependas de su guía, de su guía divina. Depender del Señor. Cualquier decisión, por más pequeña que sea, consultarle al Señor. Señor, quiero hacer esto. ¿Será que voy a lograr algunos peces por el camino? Quiero hacerlo en tu nombre, Señor. No quiero usar como un escape
quiero ir en tu nombre. Y eso tiene su resultado. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesús le mira a ellos y le dice, ¿tienen algo de comer? Le dicen ellos, no tenemos nada, Señor, nada, pescamos toda la noche, está amaneciendo. Por lo menos en este pasaje, la Biblia dice de que Jesús le dice a ellos, tiren su red a la derecha. Así dice el texto bíblico. Tiren su red a la derecha. ¿Qué es lo que le quiso decir Jesús? Yo no sé, la barca seguramente de ancho, vamos a suponer que sea de este parlante hasta el púlpito de ancho la barca. Estaban 7 tipos allí pescando, largo desde esta pared hasta la segunda hilera de la silla. Y la pregunta lógica humana es, ¿qué diferencia hay entre tirar aquí la red, sacar, no sacar nada, y tirar aquí y sacar muchos peces? ¿Verdad que parece ilógico? Pareciera ilógico, pero ¿qué puede haber allí? Porque Jesús le dice a ellos, tiren a la derecha. La cultura judía, ellos consideraban que el lado derecho, por eso la diestra del Padre, era símbolo de honor, era símbolo de reverencia y de fuerza. Ese era el lado derecho. Y Jesús le dice a sus discípulos, tiren ustedes a la derecha, el lado de la bendición, el lado donde hay abundancia, el lado donde vas a conseguir. No es porque sea al lado solamente, sino porque la voz viene del Señor Jesucristo. Y eso debemos entender, iglesia, amén. Tenemos que entender que si Jesús nos hace hacer algo ilógico, ¿por qué es ilógico, hermano? ¿Qué diferencia tirar aquí el Pindai y tirar allá? El río, el mar de Tiberia era grande, pero ellos, hermanos queridos, tuvieron que hacer lo que Jesús les dijo. Y Jesús quería enseñarle algo a ellos, a sus discípulos, de que la misión que ellos iban a cumplir, de evangelizar el mundo entero, porque ellos tenían que evangelizar, así como la iglesia de hoy le toca evangelizar, hermanos, de que la evangelización y la ganancia de alma depende de que estemos enfocados en Cristo Jesús. No depende de nuestros métodos, depende de lo que Jesús nos diga a nosotros. Amén. No depende de lo que yo quiera. Yo puedo hacer conciertos, puedo hacer, hermano, esto y lo otro, llamar a gente, pero esa gente va a dejar de venir. Pero cuando el Señor te muestra estrategia y un alma viene, se entrega y se queda para adorarle a Él y para servirle, porque ve la mano poderosa de nuestro Dios. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Entonces el Señor le estaba preparando a sus discípulos para la misión evangelizadora, la de ganar muchas almas para el Señor. Ahora, la Biblia menciona, hermanos, cuántos peces quitaron ellos. La Biblia menciona y dice que sacaron 153 peces. Yo no sé si alguna vez los discípulos, hacía 3 años atrás, ellos habían quitado esa cantidad de peces, pero acá lo menciona. Y la Biblia no dice solamente peces. ¿Qué tipo de peces eran? Grandes. Peces grandes. Yo creo que si el escritor enfatiza o se enfocó diciendo 153 peces grandes, que probablemente habían chicos también, porque si no iba a decir peces nomás, pero dice peces grandes. Hermanos queridos, yo quiero darte esta buena noticia, que cuando vos obrás enfocado en el Señor, tu bendición va a ser grande. Tu bendición no va a ser pequeña. Tu bendición va a ser abundante. Tu bendición te va a sorprender, porque cuando Dios habla y vos actúas, las cosas cambian, aunque Él te haga hacer algo ilógico. ¿Cuántos suelen predicar? Ayer el hermano Elías estuvo predicando. Ustedes vieron al Señor que se subió acá. Y algunos esperaban que iban que hiciera un bochinche acá. Lo más lógico era invitar al Señor: ¿te puede bajar por favor a sentarte allí? Porque a veces pensamos que este lugar es más santo que esta, y no es así. El lugar santo es donde vos estás. Si Dios está contigo, es el lugar santo. Y en vez de
decirle: Señor, ¿tiene usted el privilegio de bajarse, por favor? No, Elías vino y le abrazó. Él hizo lo ilógico. Yo no sé si estaba borracho, si tenía olor a tufo, no sé. Sí, estaba un poquito tomado. Y yo le estaba mirando desde allí. Yo sabía perfectamente de que no iba a hacer nada malo, pero nos trajo una lección. Y Elías vino y le abrazó. Y yo sé que Elías se puso perfume para venir. Después le tenía que abrazar de vuelta a su esposa, pero ya con olor a tufo también. Y vino y le abrazó a este hombre. Y yo hasta casi estoy seguro, hermanos, de que no, en un futuro no muy lejano, este hombre va a testificar de eso. Alguien me abrazó y me dio amor y cariño. Ese señor por la calle, ¿qué era que decía Elías que contó Rodi? Tu señora contó: Señor, sálvame. Dice que él pasa por acá y un día la esposa de Rodi estaba en el auto dando de comer a su bebé. Y él pasó, pero él no le vio a la hermana. Pero dice que decía: Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Pero nunca entró aquí, pero hoy entró. Qué tremendo es cuando hacemos lo ilógico. Parece ilógico, pero hermanos, tiene un impacto tremendo en la esfera espiritual. Así que, mis queridos hermanos, con cada acción que nosotros estamos haciendo y lo que vivimos, Dios quiere enseñarnos algo, de que tenemos que estar enfocados en Él. Amén. Si Dios nos pone dentro tuyo el deseo de ir a abrazarle a alguien, no lo hagas, hermano. No lo vayas a hacer. El Señor tiene que moverte. No eches tu red para cualquier parte por puras emociones. Espera que el Señor te dicte el camino. Espera la luz divina. Espera esa revelación en el cual el Señor te dice: ahora es el momento, echá a la derecha. Y cuando echás, hermano, ahí tu vida se va a cargar de bendiciones maravillosas, grandes y poderosas. 153 peces dice que sacaron los discípulos. Eso significa, hermanos, que cuando estás enfocado en el Señor, hay abundancia para tu vida. Hay abundancia en tu casa. Hay abundancia en tu familia. Podés pasar por escasez, pero Dios te va a ayudar. Pero tenés que enfocarte en el Señor. Los peces significa, la cantidad de peces significa, hermanos, abundancia por parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y habla la palabra del Señor, dice, y arrastró hasta la orilla, dice, y la red no se rompía. La red no se rompió. Yo quiero decirle que la red es la unión de un montón de nudos. Y los nudos. Habla de estar unido. Habla de trabajar en conjunto. Y eso es lo que Dios necesita, hermano. Que nosotros juntos podamos en un solo espíritu trabajar para Él. Ganar almas para Él. Para que, hermanos, la gloria del Señor se manifieste aquí a través de personas que le conozcan a Él. Porque el trabajo nuestro para estos días es evangelizar el mundo. Amén. Usted sabe que Jesús vino. ¿Para qué razón vino Jesús al mundo? ¿Para sanar o para salvar? Para salvar. Lo otro hizo de yapa. El Señor necesita que las almas se entreguen a Él. Y después Él va a obrar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. 153 peces grandes. No fueron mencionados los pequeños. Pero, hermanos, la gloria del Señor hace de que esa enseñanza ocurrida en el mar de Tiberia se traslade a este lugar. Yo no sé cómo viniste hoy. No sé cómo estás finalizando tu año 2024 y cómo vas a enfocar el siguiente año. Pero la recomendación, según lo que estamos viendo nosotros aquí, es de que te enfoques de vuelta en el Señor antes que termine el año. Amén. Enfoca a tu familia. Tu familia debe estar enfocado en Cristo. Muchos creyentes viven, hermanos, pero no viven enfocados en Cristo. Hay cosas más importantes de Cristo en tu vida, en tu familia. Tenés que reencauzar esa cuestión.
reencauzar de vuelta, tener como primer lugar y más importante a Cristo. Que todas las actividades van a ir supeditadas a Cristo, no a la actividad del mundo, sino a Cristo Jesús. Y yo te puedo asegurar de que el Señor va a responder contigo, porque eso es estar enfocado en el Señor. Y yo le agradezco en esta noche a todos los hermanos fieles en venir, en asistir, en estar, hermano, tanto sábado o domingo que están, hermano. Yo le doy la gloria al Señor por la vida de cada uno de ustedes, pero te pido que te enfoques siempre en Jesucristo. Reencauza tu vida en Jesucristo de Nazaret. Está unido al cuerpo, hermano. Está unido al trabajo que estamos realizando aquí en este lugar. Aquí hemos logrado mucho en poco y corto tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha bendecido a nosotros. No fue, hermano, porque alguno tuvo plata. No, es porque Dios estuvo con nosotros. Amén. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, vuelvo a repetir lo que dijo Jesús en el 21. Con esto vamos a concluir. Dice la palabra del Señor: cuando ya iba amaneciendo, entonces, y le dijo: echad la red a la derecha de la barca. Echad la red a la derecha. Este versículo, hermanos, no menciona ninguna objeción de los discípulos, sino que a ciegas obedecieron y tiraron su red. No da ninguna explicación de que Pedro le haya dicho: Señor, pero esto y pero lo otro, yo conozco este lugar, aquí suele haber peces, pero hoy no quitamos. Pero el Señor le dice: echen a la derecha. Y cuando el Señor te habla, por más de que haya intentado muchas veces sin su permiso, sin su anuencia, y el Señor se te revela y te dice: hacer lo mismo, tenés que obedecer. Y vas a ver la gran diferencia. Cuando echamos al lado que el Señor nos dice, las cosas cambian. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La obediencia, la fe, recalco de vuelta, va a traer la provisión y el cuidado de nuestro Señor hacia nuestras vidas. El Señor te llama en esta noche y te dice: quiero que te reenfoques. Quiero que vuelvas a poner tu mirada. Yo sé que me estás mirando de reojo, estás mirando otro cúmulo de cosas, pero hoy quiero que me mires solamente a mí. Eso es lo que el Señor nos dice hoy. Mirarle a Jesús, decirle: Jesucristo, tú eres la persona más importante en mi vida, en mi casa, en mi trabajo, en mi entorno. Eres lo más importante, eres el primero. Tú estás antes que mi esposa y antes que mis hijos. Tú eres lo primero dentro mío. Esa es la forma que tenemos que actuar con el Señor. Y ¿saben qué? El Señor nos va a poner también en primer lugar a nosotros. Cuando el Señor te mira, no importa si estás a la orilla o en la profundidad, y el Señor ve que tu barca está vacía, el Señor te va a gritar y te va a decir: che, intenta un poco este lado. Y si le obedeces, la mano del Señor va a estar contigo. Esa es la lección que nosotros tenemos de la palabra del Señor en esta noche. Y Jesús te invita hoy. Jesús te dice hoy: mírame de vuelta a mí, como lo hiciste al principio. Otra vez, enfoca tu vida en mi persona. Nosotros no estamos enfocados, hermano, en la denominación de Casa Nueva Vida. No estamos enfocados en una organización, pertenecemos a ella, pero estamos enfocados en Jesucristo. Y si estamos enfocados en Cristo, todas las oraciones que hacemos aquí van a tener resultado. Amén. Ponete de pie, por favor, e inclina tu cabeza. Gloria al Señor. Dice la Biblia, por último: al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. Cuando Jesús te invita a hacer algo y vos te acercás a Él, Él es el que te suple tu necesidad.
Jesús sabía que ellos querían sacar pescado para comer, pero Jesús ya tenía a la orilla el pescado cocinado con pan. Y le dijo: vengan a comer. Dejad los peces allí y vengan a comer. Dejad la bendición allí y vení conmigo. No te enfoques, Pedro, en los 153. Vení conmigo. Yo quiero estar contigo aquí cenando contigo. Qué tremendo es el Señor. Amén. Hermanos, que el dinero o la necesidad no te desenfoque del Señor. Es cuanto más tenés que estar enfocado en Él, diciéndole: Señor, estoy de esta manera y no tengo otro lugar, solamente puedo mirarte a vos, porque sos mi refugio, sos mi torre fuerte en el cual me escondo de mis enemigos. Quiero que hagas hoy una oración y que le digas a Jesús: Jesús, quiero reenfocar mi vida. Cerra tus ojos y orar al Señor. Gracias, Dios. Gracias te doy, Señor, en esta noche. Gracias por tus bendiciones. Gracias por hablar a nuestra vida, Señor. Eres maravilloso, eres poderoso y te amamos con todo nuestro corazón.